amigos y amigas de YouTube? Espero se encuentren excelente el día de hoy, miércoles, ¿verdad? De verdad que es un placer poder estar con ustedes acá nuevamente. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es una pequeña, digamos que enseñanza, ¿verdad? La segunda parte de esta sección, mis preguntas y respuestas. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Primero que nada, ¿cuál tipo de fe es la que practicamos, verdad? Es una pregunta que deberíamos hacernos porque, en mi opinión, verdad, el tema de hoy es una visible contradicción, pero en mi opinión pensaría que la fe que deberíamos practicar es aquella en la que nosotros pongamos, verdad, nosotros nos pongamos al servicio de Dios, no Dios al servicio de nosotros, verdad. Sabemos que nos contradecimos construyendo las congregaciones, las iglesias a como a nosotros nos place, ¿cierto? Y en realidad cuando sabemos que esto le va a pertenecer siempre a Dios, o sea, las iglesias, las congregaciones, las construimos para nosotros, ¿verdad? En lugar de, podríamos decir así, darle el lugar a Dios. O sea, construirlas como a Dios le place, ¿cierto? Como Él hizo al inicio, por así decirlo. En sí, basarnos en lo que Dios enseñó. Y hoy día pues es diferente a estar modificando, por así decirlo. Hoy día a veces hay iglesias que construyen nuestros gustos, como dije al inicio. Y en realidad es como contradecirnos. O sea, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo construir una iglesia, cómo ser cristianos. Pero a veces cuando construimos una iglesia, nuestra iglesia, que somos nosotros mismos, nos construimos hacia nuestro gusto, no a la voluntad de Dios, sino a la nuestra. Y si nosotros somos la iglesia, tenemos que construir esa iglesia bien, construir ese templo bien, al gusto de Dios, porque la iglesia la dejó Jesús aquí, Dios la mandó por medio de Jesús, y es un gran legado para Dios. De hecho, que es lo único por lo que Dios puede tener más importancia en el mundo, ¿cierto? Por su propia iglesia, y buscar personas que siempre se unan a ella, ¿verdad? Por así decirlo. Pero en estos de los casos, el punto es que también muchas veces nos contradecimos. O sea, venimos, vamos a una iglesia, y como nosotros también sabemos que somos iglesia, vamos a venir, normal, y construimos, ¿verdad? Nuestro templo, nuestra iglesia, nos construimos nosotros, pero a nuestro gusto, nuestra voluntad. Si en realidad debería ser a la voluntad de Dios, al gusto de Dios, que Él nos construya a nosotros, ¿cierto? Efesios 1 del 20 al 23 nos menciona que Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Y Jesús es nuestro comandante, por así decirlo. Él es el que nos comanda, Él es el que nos guía. 2 Timoteo 3:16 nos menciona que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y, por así decirlo, para decir cómo hay que vivir, ¿verdad? Es útil saber esto. En Isaías 55:8 Dios nos dice también que Él no piensa como nosotros. Los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros, para nada, ¿verdad? En Efesios 1:17 al 18 se nos menciona claro, muy claro, de que Dios es quien da la sabiduría, ¿verdad? Dios es quien la da, y por así decirlo debemos pedírsela a Él, ¿cierto? A veces queremos buscarla en nosotros mismos. Y en la segunda de Timoteo, ¿verdad? Que la cita que acabo de mencionar, la palabra es clara. O sea, nos enseña cómo hay que vivir. O sea, nos enseña cómo la palabra de Dios, su propia voluntad, nos está enseñando por medio de su palabra. Dios, por medio de su palabra, por medio de la Biblia, nos está enseñando cómo hay que vivir. Y muchas veces cometemos el error de contradecirnos, ¿verdad? De contradecirnos a nosotros mismos en leer la Biblia y querer hacer nuestra voluntad. No tiene sentido, ¿verdad? Y en realidad esto es demasiado claro. O sea, la palabra de Dios nos dice claramente que busquemos, ¿verdad?, a Dios. Él nos dará la sabiduría, la inteligencia, pero que sobre toda la cosa entendamos también que tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios, su voluntad, cómo construir la iglesia, cómo tenemos nuestra fe en Él. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo construimos nuestra iglesia? ¿Cómo nos construimos a nosotros mismos como su iglesia? ¿Cómo lo hacemos? ¿A nuestra voluntad?
a nuestra gana, por así decirlo, muy descaradamente, me disculpan, pero por así decirlo, así casi que como nos place, a nuestra gana, inclusive decirlo así, o podríamos decirlo haciéndolo la voluntad de Él, como dice en 2 Timoteo 3:16, siendo personas sumisas a Dios y dejando que su palabra nos enseñe, nos corrija, pero también nos enseña a vivir en justicia. Saber esto es importante, o sea, no contradecirnos. ¿Cómo construimos nuestra iglesia? ¿Cómo nos construimos a nosotros? ¿Y qué tipo de fe creemos? ¿Una fe que a Dios le agrade? ¿Una fe según su voluntad? ¿O una fe que nosotros mismos hemos construido a nuestro gusto, a nosotros mismos, para nosotros fortalecernos en los momentos difíciles, pero sabiendo que esta fe es como nula, porque no viene de Dios? Interesante, ¿verdad? Isaías 55:8, Dios nos dice claramente: lo que nosotros pensamos no es lo mismo que Dios piensa, y los caminos que Dios tiene para nosotros no son los mismos caminos que nosotros construimos con nuestros propios pensamientos, nuestros propios caminos, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros pensemos en qué camino tomaremos en nuestra vida, a saber los caminos que Dios tiene para nosotros, o tratar de averiguarlos, seguirlos, y los pensamientos que Dios tiene con nosotros también, tratar de buscarlos y seguirlos. Amigos, esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Pues no fue grabado, por así decirlo, ¿verdad? Con una resolución, ¿verdad? No me refiero a la calidad de video, sino en el modo que lo grabé, ¿verdad? Siempre lo grabo, ¿verdad? En un modo diferente, y pues hoy no fue porque quise, sino porque el tiempo no me alcanzó, y bueno, siempre decidí compartirles el mensaje, ¿verdad? A como pude, lo logré, me esforcé y gracias a Dios se los pude presentar. Y no olviden dejar su buen like, ¿verdad? Suscríbanse si no lo han hecho, si es la primera vez que ven el video. Bueno, los invito a suscribirse, en verdad, a pues mi canal, y activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Esto es Proyecto JD.